El anime está lleno de historias increíbles, pero hay un lado que casi nadie te muestra. Rumores rarísimos, teorías turbias y polémicas reales que parecen sacadas de una creepypasta, pero que de verdad existen. Cuando las juntas todas, te das cuenta que el mundo del anime es mucho más oscuro de lo que parece. Rondando por el internet hay miles de teorías, datos comprobados y otros creepypastas, rumores inchequeables, llámalo como quieras, que fueron dejando su legado turbio en el anime, y hoy vamos a ver los que en mi opinión son los más turbiazos. Antes de empezar con el video, suscríbete, likea, comenta cuál es tu teoría favorita del anime y todo lo que quieras. Ahora sí, arrancamos. Y arrancamos tranqui, pero raro, porque uno de los primeros mangas oficiales de Pokémon fue dibujado por un autor que hacía contenido para adultos, o sea, H. Sí, en 1997 se publicó el manga de Electric Tail of Pikachu, que fue ilustrado por Toshihiro Ono, quien antes trabajaba en manga erótico, y el problema es que se notaba, porque algunas escenas, especialmente con las mujeres, eran bastante más sugestivas de lo que uno esperaría en una obra de Pokémon. De hecho, cuando este manga salió fuera de Japón, varias de estas partes tuvieron que ser modificadas o directamente censuradas. Lo más curioso de todo es el contraste que hay detrás de esto, pasar de trabajar de puro contenido adulto a dibujar una de las franquicias más infantiles del mundo, tétrico. A finales de noviembre de 2025, dentro del fandom de Chainsaw Man, se movió un rumor bastante viral sobre RC, uno de sus personajes más populares. Y es que mucha gente cree que su diseño estaría inspirado en una actriz de cine para adultos. Hashimoto lo hizo de nuevo. La teoría empezó a circular cuando los fanáticos encontraron un supuesto parecido físico bastante llamativo, y como suele pasar en internet, eso fue suficiente para que explotara. El creador del manga, Tatsuki Fujimoto, jamás confirmó nada al respecto, pero aún así el rumor sigue vivo hasta hoy. ¿Para vos es real? Coméntamelo. Este punto no es tan turbio, pero sí es bastante raro, y más por cómo repercutió en los fanáticos, porque esto viene directamente del creador de One Piece, Daichiro Oda, en una de las más famosas secciones de preguntas del manga, donde responde cosas de fans, le hicieron una bastante directa. Le preguntaron si sus personajes femeninos usan ropa interior, y la respuesta fue muy Oda. Dijo que prefiere no dibujarla para dejar espacio a la imaginación del lector. Una respuesta que, aunque sea en broma, igualmente explotó en internet, porque claro, mucha gente lo resumió como las mujeres de One Piece no usan ropa interior, y eso se volvió viral en segundos. De igual manera, la comunidad no lo dejó pasar y no se le tardó a caer a Oda por Pagín y por muchas otras maneras. Este es uno de mis datos favoritos porque nunca me deja de parecer surrealista. Durante el final del Torneo del Poder, lo que pasó en México fue una locura. Estamos hablando de juntadas masivas en plazas públicas, pantallas gigantes, miles de personas reunidas. El nivel de hype fue tan grande que incluso algunas ciudades organizaron estos eventos de forma oficial. De igual manera, esto todos lo sabemos. Lo más curioso viene ahora, y esto salió nuevamente a la luz porque con el anuncio de la saga de Moro y todo lo nuevo de Dragon Ball Super, volvieron a publicar estas noticias. Se empezó a viralizar que mientras se emitían estos episodios, hasta el crimen bajaba. No hay datos oficiales que lo confirmen. Yo acá me estoy nutriendo de información de Twitter, pero decido creer porque es algo fenomenal. Al final de todo, Dragon Ball hizo más por la paz que la ONU. Hay un anime tan polémico que lo cancelaron mientras todavía se estaba emitiendo. Hablamos de Interspecies Reviewers, una serie ambientada en un mundo de fantasía donde distintas especies, elfas, demonios, ángeles conviven como si nada. Hasta ahí, bastante normal. El problema es el enfoque, porque los protagonistas se dedican a recorrer burdeles de distintas especies y escribir reseñas comparando cómo es la experiencia con otra, o sea, morbosidad al 110%. Algo que en el manga ya era subido de tono, pero en el anime se volvió muchísimo más subido de tono. Y ahí empezó el caos. Canales de televisión dejaron de emitirla, plataformas de streaming la eliminaron, y todo esto mientras la serie seguía en emisión. Pero lo más interesante es el contraste, porque más allá del contenido, el anime estaba bien producido, bien animado y tenía una estructura de review episódica, lo que hizo que mucha gente dijera, esto no es H, pero está peligrosamente cerca. Y justamente por ese morbo de cuánto más lo censuraba, más gente quería verlo. Ya en el medio de la lista, empezamos con lo realmente turbio. School Days tuvo uno de los finales más polémicos del anime, y no por su contenido, sino por su contexto. La historia escolar típica de anime japonés, que iba tornándose más oscura episodio tras episodio, y por sorpresa de muchos por allá el 2007, en el capítulo final,
seca y apuñalaría a Makoto hasta que éste no esté más entre los vivos. La obra tuvo la malísima suerte de que justo antes del estreno de su capítulo final, sucedió una tragedia en Japón donde un adolescente de 16 años desvivió a su padre con un hacha. La sensibilidad en el país era tan alta que varias cadenas decidieron cancelar la emisión del episodio final. En su lugar, emitieron imágenes de paisajes tranquilos, incluyendo un barco navegando. Y ahí es donde todo se vuelve meme, porque la gente esperando el final se encontró con eso. Y así nació uno de los momentos más absurdos de la historia del anime, Nice Boat. Un final tan violento que no pudo ser mostrado y terminó siendo reemplazado por un paisaje completamente random. Aunque acá no se fue tan viral la imagen, en Japón estaba que explotaba. ¿Recordabas esto? Acá ya nos vamos de los hechos reales, de los datos curiosos, del morbo H y todo eso. Nos vamos a lo que verdad nos gusta. Teorías muy pretenciosas. En el año 99, 2000, por ahí, en una parte del manga de JoJo's, se ve una coincidencia bastante peculiar. En el tercer arco de la serie, titulado Stardust Crusaders, existe un personaje llamado Bongo cuyo stand le permite predecir el futuro con imágenes muy abstractas y caricaturescas. Entre esas visiones futuras, Araki ilustró un mercenario con una camiseta que ponía 911. Dicho personaje hace referencia a través de un diálogo hora, las 10:30 de la mañana, que es inquietantemente cerca del minuto de que el One World Trade Center se derrumbó. Y obviamente, después de ese evento, muchos fanáticos volvieron a esa escena y dijeron, esto se parece demasiado. A partir de ahí, nació la teoría de que JoJo había predicho 9 del 11, pero en realidad lo más probable es que sea una coincidencia. Primero, porque este tipo de escenas ya existían en otras obras de ficción, y segundo, porque el propio autor, Araki, nunca hizo una referencia a algo así. De hecho, en adaptaciones posteriores del anime, esa escena directamente fue omitida o modificada, no porque fuera una predicción, sino porque después de lo ocurrido ya todo era demasiado sensible. Y bien, este es el tema más polémico de toda la lista y es porque es una realidad. El creador de Rurouni Kenshin, Nobuhiro Watsuki, fue investigado por la policía japonesa en 2017. Durante el allanamiento de su departamento, encontraron material ilegal relacionado con menores, y se dice que tenía bastante. Según los reportes, la cantidad encontrada fue lo suficientemente grande como para abrir un caso formal. La noticia explotó al instante, porque no estamos hablando de un autor cualquiera, sino de uno que creó uno de los mangas más importantes de los 90. La reacción fue inmediata. La publicación de su obra se detuvo, editoriales tomaron distancia y el nombre de Watsuki quedó completamente manchado. Pero lo más polémico viene después, porque tras el proceso legal, la pena fue relativamente leve y con el tiempo el manga volvió a publicarse. Pero lo más llamativo fue que pasó dentro de la industria. Varios mangakas salieron públicamente a apoyarlo. Incluso algunos hicieron ilustraciones y mensajes mostrando respeto hacia él, destacando su influencia como autor. Oda, Kishimoto, Togashi, Horikoshi y varios más participaron. Y la verdad que es un poco raro, por no decir asqueroso. Un caso real que sigue siendo incomodísimo hasta el día de hoy. Y ahora sí, entramos en el top 2. Y esto ya no es raro, esto es oscuro de verdad. En 1989, Japón quedó en shock por el caso de Tsutomu Miyazaki, un asesino serial que había cometido crímenes extremadamente perturbadores. Pero lo que convirtió este caso en algo aún más grande fue lo que encontraron en su casa. Cuando la policía entró, descubrió miles de cintas de videos, anime, manga, películas, una colección enorme, y los medios no tardaron en reaccionar. Rápidamente empezaron a construir una narrativa que el anime había influenciado a sus crímenes. La palabra otaku empezó a asociarse con algo negativo, con aislamiento, con obsesión, con peligro. Durante muchos años en Japón, ser fan del anime no era algo cool, era algo que podía generar rechazo. Pero hay un problema con esta historia. Nunca se pudo demostrar que el anime tuviera relación directa con lo que hizo. De hecho, muchos expertos señalaron que el caso fue usado como excusa para culpar a la cultura otaku. Pero el daño ya estaba hecho, y durante mucho tiempo el anime cargó con una reputación oscura por algo que nunca fue comprobado. Este fue uno de los primeros casos donde los medios de comunicación inculpan y agreden a la cultura popular en la historia del anime. En el top 1 puse el dato que más me perturbó a mí, pero más que creepy es absurdo. Porque esto no es una teoría, no es un rumor, esto es real. Yatabe estuvo a cargo del guion de Dino Rey y de Boku no Pico. El mismo guionista trabajó en estas dos obras completamente opuestas. Por un lado, participó en Boku no Pico,
Uno de los animes más polémicos, controversiales y turbios que existen. Es famoso por la dinámica de responder a cada pregunta de ¿qué anime es ese? Y le pones Boku no Pico en los comentarios. Humor de 2013. Y por el otro lado también trabajo en Dino Rey, un anime infantil de dinosaurios pensado para los más pequeños. Mismo autor, dos extremos totalmente opuestos. De un lado, una de las obras más controversiales del anime, del otro, una serie para niños. Y eso resume perfectamente algo. El mundo del anime puede ser increíble, pero también completamente absurdo. ¿Cuál te pareció el dato barra teoría, barra rumor, barra realidad más aterrador? Déjamelo en los comentarios y también puedes decirme otro dato, así lo pongo en otro video. Gracias por ver, ya sabes, likea, suscríbete, comenta, así me ayudas a crecer un montón. Espero verte en el próximo video, amigo. Adiós.